¿Cómo está, almirante? Bienvenido a Radio Nacional. Muy buenos días. Buenos días, Alberto. Buenos días, Augusto. Bien, empecemos con el tema. Antes de entrar a fondo en el tema de relacionado con las pensiones y las remuneraciones, esta suerte de agencia central de compras, ¿no?, que ha generado también un debate a partir del ingreso de Pedro Cateriano como ministro de Defensa. Algunos estamentos de la Fuerza Armada aparentemente consideran que podría eso demorar mucho, ¿no?, un proceso de adquisiciones. ¿Cuál es su parecer? Fíjense, que esto lo lanzó realmente el ministro Tarola como una cosa nueva, hablando de corrupción. Empezó con el pie izquierdo. Para hablar de compras y tratar de solucionar un tema, no se puede agredir a las Fuerzas Armadas. Por otro lado, denota desconocimiento, porque este tema se viene trabajando desde el año 2003. O sea, existen directivas que están dentro de la potestad del Ministerio de Economía. Sí, se discutía y se ha avanzado con el ministro Loret de Mola. Se empezó y se ha avanzado hasta la fecha, ¿no?, en una serie de elementos que permiten hacer compras corporativas, estandarizar procedimientos y ir caminando en ese sentido de las cosas que se pueden hacer, porque hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Entonces, en ese camino yo creo que deberíamos estar yendo a mejorar, pero no tratar de hacer algo que va a ser inmanejable, ¿no? O sea, hablar de una oficina de compras y tomar como referencia, como lo he escuchado, a otros países europeos, es un error. Pero ¿cómo inmanejable? Ahora vamos a ver, por partes. Porque, digamos, es obvio que cada instituto militar y la policía tiene sus propios requerimientos, por la naturaleza, claro, ¿no es cierto?, de cada función. La Fuerza Aérea requiere un tipo de armamento, un tipo de logística distinta que el Ejército, es obvio, ¿no?, y que la Marina. Pero no se pueden, digamos, consensuar criterios como para que eventualmente la concentración permita no solo bajar costos, de pronto, no sé si ese es el requisito, o hacer mucho más rápida el proceso de compras, porque claro, lo que usted acaba de señalar es, siempre se empieza con el pie izquierdo, dudando, ¿no es cierto?, de la honorabilidad de quienes entran en ese proceso, ¿no? Dice, sí, hay corrupción, pero bueno, tampoco podemos negar porque ha habido corrupción también, pero estamos hablando de cuánto, una docena, ¿no? No de 200.000 personas, que son ofendidas en su honestidad, en su profesionalismo y en el trabajo que vienen realizando, ¿no? Eso es lo que se reclama. Ahora, ¿y por qué no? ¿Por qué digo que es inmanejable? Por el volumen de procesos, para empezar, la especificidad de los mismos. O sea, la Marina, por ejemplo, hace su proceso usando su misma infraestructura. Los oficiales que conocen el tema y el personal están en la institución y son empleados para determinar las características técnicas, parte del proceso. Y de ahí se sale al comité especial, que es conformado por oficiales que conocen el tema. O sea, los que conocen el tema de armas, porque esto estamos hablando de armas, son los que están en las Fuerzas Armadas, ¿no? No vamos a traer a extraños al sistema para que aprendan, eso es imposible, ¿no? O sea, cada institución se nutre de su propia organización para hacer un proceso. Y eso es lo que no es entendido por los que se imaginan que esto puede funcionar. Para que tengan una idea, las instituciones preparan a su personal. En la Marina, por ejemplo, de los grados de navío, de capitán de navío, equivalente a coronel hasta vicealmirante, tenemos aproximadamente 100 oficiales que han hecho maestrías o doctorados en economía o administración, que eso equivale más o menos al 50%, casi 40% del efectivo. O sea, tenemos una masa crítica muy buena, muy bien capacitada, que es capaz de llevar a cabo estos procesos con eficiencia como los vienen haciendo por años. O sea, pueden gerenciar, digamos. Por supuesto, lo vienen haciendo por años y nadie lo va a poder superar en estas capacidades porque tienen algo intrínseco que es el ser miembro de la Fuerza Armada, haber crecido profesionalmente, haber ganado competencias específicas a lo largo de su desarrollo profesional en la carrera que le permite juzgar con criterio técnico y operativo lo que se va a adquirir. Eso no se puede reproducir afuera. Ahora, esta Agencia Central de Compras, como ente técnico, tendría que estar en todo caso, dice usted, integrado por gente que conozca la temática de cada una de las representaciones de las Fuerzas Armadas. Sí, y eso es imposible de repetir. Tendríamos que sacarlo de las mismas Fuerzas Armadas. Y eso es imposible, o sea, no se puede repetir. Sí se pueden hacer compras corporativas de cosas comunes. Por decir, material de oficina, no sé. Todas las oficinas son iguales, ahí no hay ninguna diferencia. Los seguros, que ya se hizo esto en el gobierno anterior. La compra de seguros, los seguros que se adquieren es igual para todos. Hay particularidades que provienen de las mismas instituciones. O sea, hay muchas cosas que se pueden avanzar para hacerlas corporativas cuando son iguales y cuando no requieren de tener unas características técnicas especiales, porque somos particulares. Nosotros no fabricamos ni producimos armas como lo hacen en Europa. En Europa hay oficinas de compras centralizadas porque ellos direccionan la política de defensa del gobierno.
O sea, no es que compren para satisfacer sus requerimientos, ellos son parte de una industria de armas. ¿Cómo funcionaban estas compras antes y, digamos, qué cosa es lo que, con esta implementación, en qué mejoraría, por decirlo, de alguna manera? Mejoraría en hacer las compras corporativas que son iguales para todas las instituciones. Eso sí se puede mejorar. La situación y requerimientos. Claro, pero tienes la facultad del Ministerio de Defensa para hacerlo y actualmente lo hace para algunas cosas. O sea, es perfeccionar el sistema que tienen. Que ya está. Que ya está, que está funcionando, ¿no? ¿Y en qué se basa ese sistema? Se basa en el personal escaso del Ministerio de Defensa y en el de las instituciones. También participan las instituciones. Y hay que tener claro en algo, las compras no terminan con el proceso, las compras terminan con el contrato. Bien, amigos. Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias, amigos de TV Perú. Y justamente en la plataforma de noticias tenemos unos minutos ya conversando con el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el almirante Jorge Montoya, que nos visita aquí en Radio Nacional, justamente para conversar sobre la Agencia Central de Compras, que ya nos adelantó su opinión de que no es una cosa muy fácil de concretar, pero que en todo caso seguramente el personal especializado de las propias Fuerzas Armadas nos acaba de mencionar que hay muchos oficiales que tienen formación, no solo maestrías en economía, tienen maestrías en muchas áreas funcionales que pueden ayudar a formalizar esta Agencia Central de Compras. Almirante, estamos en TV Perú. Sí, buenos días nuevamente. Como estábamos comentando, las compras corporativas se vienen haciendo desde el año 2003 y cada vez se va avanzando un poco más en este tema. Es facultad del Ministerio de Defensa el de llevarlas a cabo y el de ejecutarlas, y las viene haciendo, ¿no? Hay directivas de estandarización para lo que tiene que ser estandarizado y hay directivas para las compras corporativas. Entonces, esta oficina de compras, como la han planteado en un principio que era la solución a un problema que existía, yo creo que está equivocado el planteamiento. Sí se necesita mejorar en estas cosas, pero hay que plantearlo de manera correcta. Ahora, el presidente ha venido examinando el tema, yo tengo por lo menos la información que administro, porque él quiere que efectivamente sea no solo expeditivo el proceso de adquisiciones, porque a veces tenemos emergencias, ¿no es cierto? Emergencias de equipamiento, de logística, que es muy importante. Sí, le voy a explicar por qué están las emergencias. Las emergencias existen porque los stock no existen. O sea, las Fuerzas Armadas deben comprar para mantener un nivel de stock mínimo. Nosotros no hacemos eso. Nosotros no tenemos stock. Compramos para el día a día porque nuestras reservas se han agotado, ¿no? Entonces, por eso es que hay retrasos. Yo creo que los controles no deben eliminarse, deben seguir existiendo, porque los controles favorecen la transparencia. O sea, por acelerar una compra no debemos quitar controles, ¿no? Hay un mensaje debemos hacerlos más eficientes en el proceso. Hay un mensaje que tal vez es importante que usted ahora toquemos inmediatamente en los minutos que tenemos con TV Perú y en todo el país, es el tema de las pensiones y las remuneraciones. Se anuncia que van a haber pagos importantes. No sé si serán bonificaciones o incrementos remunerativos en los básicos. ¿Ustedes han dialogado, han participado directamente en la propuesta? No, vamos a dividir las cosas. Los que estamos en el retiro hablamos, podemos hablar, pero no. Lo mencioné hace un momento que ustedes pueden representar. No participamos de estas cosas, apoyamos las gestiones de los que están en actividad, porque ellos no pueden hablar. Las Fuerzas Armadas han trabajado y la Policía Nacional han trabajado una propuesta técnica, muy profesionalmente hecha, sustentable, que no ha sido aceptada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Es la última información que tenemos. Hasta la fecha se está hablando de que ya hay una solución, pero las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no la conocen. He escuchado declaraciones sueltas del Ministro del Interior sobre el tema, que creo que está equivocado en lo que dice, porque habla de bonificar a los que están en servicio de calle. La policía es una, o sea, en calle, el que está en la calle puede estar en la calle porque hay alguien que está en un escritorio permitiendo que él esté en la calle. O sea, cuando se trata de dividir las soluciones para tratar de satisfacer a un grupo que ellos consideran que es el adecuado, cometemos grandes errores porque afectamos la moral del personal. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son una sola, actividad y retiro. Y deben ser tratadas de esa forma. Hasta la fecha no vemos que se esté dando eso. Eso lo vamos a seguir conversando aquí en Radio Nacional. Muchas gracias a TV Perú, a la plataforma de noticias. Muchas gracias, Jennifer. Muy buen día y en cualquier momento con más noticias. Bien, 7 de la mañana con 43 minutos. Interesante lo que nos dice el almirante, ¿no? O sea, este tema de además, yo me pregunto, almirante, antes de tu pregunta, Augusto, perdona, ¿qué falla en el mecanismo de diálogo? Porque ustedes... No existe. No existe. No existe. Economía y Finanzas no dialoga con nadie. No dialoga con nadie. O sea, el futuro de ustedes, en sus remuneraciones, sus pensiones, todo, ¿no las conversa con el sector? No. O sea, somos el único de defensa, sector. ¿Qué hace? Hasta ahora no ha hecho nada este ministro.
Y el anterior tampoco, ¿no? El último ministro que hizo algo fue el ministro Mora, ¿no? Que tomó en cuenta esta propuesta y la presentó, y fue rechazada por Economía y Finanzas y por el ministro del Interior también, que en esa época era el señor Valdés. Y se puso de acuerdo con el ministro de Economía y no aceptó la propuesta que se estaba presentando. Entonces, con una serie de errores de concepto fuertes, ¿no? Ellos hablan del efecto espejo. No existe efecto espejo. Efecto espejo existe cuando todos los que están en actividad replican en los que están en el retiro, y no es así, ¿no? O sea, para poder ganar una pensión se tiene que haber trabajado más de 20 años de servicio, y para ganarla completa, más de 30 años de servicio, y a esa cantidad de años llega muy pocas personas, muy pocas personas. Lo sé. Y aparte que no ganan igual que los que están en actividad, se gana menos en el retiro que los que están en actividad. ¿Cuánto puede, digamos, mermar cuando ya pasan al retiro su remuneración? Se reduce en un 30% más o menos, porque los de actividad reciben bonificaciones que en retiro no se reciben. ¿no? Ahora, ¿cuál es el trabajo coordinado que se hace o no se hace con respecto a aumentar, digamos, el presupuesto para el BRAEM, que es la zona, digamos, emblemática y la cual debería buscarse una solución, y se viene buscando desde hace muchísimos años y no hay una solución al respecto? No hay, porque se está viviendo el día a día y con medidas efectistas, o sea, no hay algo programado. El BRAE trabaja con el personal de las Fuerzas Armadas, que es puesto a disposición del Comando Conjunto para que opere. Si le cortamos el presupuesto a las Fuerzas Armadas, que es lo que se ha venido haciendo hasta la fecha, y le decimos que vayan a pelear al BRAE y le incrementamos el presupuesto de operación, vamos a tener los resultados que tenemos. Que hay personal del ejército que no está debidamente entrenado. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos para entrenarlo. ¿Pero qué hay que hacer? Almirante, lo importante es que usted ha sido un hombre muy importante en las Fuerzas Armadas como jefe del Comando Conjunto, tiene la experiencia no solo haber llegado al alto cargo de almirante, sino que la experiencia de planificación en todo el escenario, ¿no? El teatro de operaciones del BRAEM, ahora BRAEM. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aparte de lo presupuestal, aparte que es la parte, para mí, importante, claro. Pero tácticamente, estratégicamente, para vencer a estos remanentes subversivos. Primero, lo que mencionó, la parte presupuestal. Tienen que darse presupuestos adecuados a las Fuerzas Armadas. Son 300 millones lo que está pidiendo el ministro de Defensa para el BRAE. Pero está pidiendo para el BRAE, o sea, ahí viene el error. El BRAE es una consecuencia de tener Fuerzas Armadas equipadas. Si no las tengo equipadas, esto lo hacen las instituciones. ¿Qué saco dándole 300 millones al BRAE y quién los va a usar? Si la gente sale de las instituciones. ¿No? Cuando se habla de falta de entrenamiento, es falta de entrenamiento porque no hay presupuesto, no porque no haya voluntad de hacerlo. Entonces, ¿cómo se le puede exigir a alguien? Para que un batallón esté bien entrenado para el combate, se deben gastar alrededor de 1 millón de tiros, para que tengan una idea más o menos de... Si no los tenemos, nunca lo vamos a tener bien entrenado, y para eso se necesitan 6 meses de preparación. Es una cadena de cosas. Entonces, la gente sabe qué hacer, o sea, los que están ahí saben qué tipo de operación se deben realizar. Yo me he enterado de esto como un dato anecdótico, gusto también. En Chile, por ejemplo, el personal militar todas las semanas hace 2 jornadas de tiro. 2 jornadas, o sea, a la semana. O sea, tiene 2 días permanente, con una dotación importante de munición para afinar pues el uso de sus armas de guerra, ¿no? Entonces, si nosotros no hacemos eso, ¿qué efectividad le podemos reclamar? Así es. ¿no? Y además con un enemigo encubierto, oculto en la selva, ¿no? El gran responsable acá es Economía y Finanzas, que no asigna los presupuestos y los para recortando con una mentalidad obtusa realmente, ¿no? En este sentido. No entiende qué cosa es invertir en seguridad y defensa. Nuestra policía, disculpe, almirante, que le corte, nuestra Policía Nacional tiene que pagar sus propias balas. Eso es inconcebible. Sí, puede ser. Tiene que pagar sus propias balas. Eso es inconcebible. Ahora, en el tema de la caja militar policial, ¿no? ¿Qué se requiere? ¿Se requiere que una inyección fuerte del Estado? No, fíjense, la caja, el Estado la hizo funcionar quebrada desde el inicio porque nunca aportó lo que tenía que aportar. Eso fue desde el tiempo de los años 79, de ahí empezó. Sí, claro. Empezó desfinanciada y jamás va a funcionar si es así. Todos los estudios actuariales que se han contratado y se han hecho por gente profesional en el tema y nada que ver con las Fuerzas Armadas, profesionales independientes o compañías independientes, han dicho que esto funciona, el sistema es viable, pero hay que aportar lo que dice el estudio, que es el 27%. Esto mismo hacen todos nuestros vecinos y funcionan, ¿no? Y el 27% el Estado lo dividirá cuánto paga el activo y cuánto paga el Estado, ¿no? Eso es una decisión para conversarla. En todos paga el Estado más que el activo. Esa es la solución de la caja. Ahora, ¿qué cosa se tiene que hacer en la caja ahora? Dejar que siga funcionando, que el Estado suba el aporte a lo que dice el estudio actuarial,
que el activo pague también y que aparte se le incluya al pensionista. Que el pensionista, sube el aporte, perdón, el aporte del Estado. El aporte del Estado es 6% ahora. Tiene que subir a 17% por lo menos. Es bastante fuerte. O sea, un 10% más o menos. Sobre la base de cuánto, de 140.000 personas. Sobre la base de los que están en actividad actualmente. Que son 140.000 más o menos. Poco menos. Poco menos. La Fuerza Armada. Fuerza Armada más Policía Nacional, sí, por ahí. Bueno, eso es lo que tiene que subir. Y los activos tienen que poner también lo mismo. De esa manera se va haciendo la bolsa que va a permitir que la caja en 20 años se desligue del Estado. Y al desligarse el Estado solamente, el Estado seguiría aportando lo que corresponde al activo, pero las pensiones las pagaría la caja. O sea, sería una descarga para el Estado pensando en el futuro. Alcanzaría una autonomía económico-financiera. Así es. Ese es la finalidad de la caja. Y por eso es que decimos que debe permanecer y el Estado debe hacer un esfuerzo. ¿Qué hace el Estado ahora? Paga las pensiones, igualito, porque es nuestro único empleador, es su obligación, el contrato social con el Estado lo obliga a pagar las pensiones. Y lo va a seguir haciendo. Pero hay algo en la mente de los economistas que quieren desaparecer la caja. O sea, ese es el tema de fondo. No les interesa seguir pagando las pensiones, pero quieren desaparecer la caja. Eso es lo que no entendemos. La caja ha sido pues un punto neurálgico en todo esto, ¿no? Manejan mucha cantidad de dinero y ha habido pues además también hay mal manejo, falco, ¿no? Claro. Pero eso vamos a poner las cosas en su debida magnitud. Eso equivale al 0.17% de todo lo que estamos hablando, ¿no? O sea, sí ha habido y deben ser sancionados y todo lo que se quiera. Pero ese no es el problema. O sea, cuando llevamos el tema siempre al mal manejo y al esto, no solucionamos nada. Porque la caja actualmente es más eficiente que una AFP. Su gasto de operación son los más bajos del mercado. ¿Usted lo garantiza? Lo garantizo. Y no conozco a nadie de la caja para esto. No tengo ninguna amistad con ninguno de los que están en la caja. Ahora, pero así es. Pidan los datos a la superintendencia y se los van a dar. Almirante Jorge, o sea, el sistema no es malo. Almirante Jorge Montoya, el Ejecutivo solicitó facultades legislativas. Usted las ha de haber evaluado, ¿no es cierto? Ahí creo que son 7, 8 puntos, ¿no? Que esto podría implicar una reforma de la estructura organizativa de la Fuerza Armada. ¿Conviene en este momento? Fíjense, el momento creo que no es el más oportuno, ¿no? Y lo segundo, no sabemos qué son, o sea, al final en el fondo, ¿no? O sea, no sabemos quién lo está haciendo. Son anuncios y se supone que alguien los está haciendo, porque yo no voy a anunciar algo que no tengo preparado, pero ese alguien no es la Fuerza Armada. Y ahí es donde entra la crítica de los que hemos criticado este asunto. Sí creemos que deben modificarse muchas cosas, pero tienen que hacerse de manera institucional, ¿no? Y esa forma de hacerlo de manera institucional es haciendo participar a las Fuerzas Armadas en dar sugerencias, en llevarlo a un debate interno antes de sacarlo a un debate en el Parlamento, porque las normas que están diciendo para modificar son parte organizativa, ¿no? O sea, no es una cosa que con esto vamos a cambiar la guerra en el BRAE, la lucha en el BRAE, no, nada de eso, todo es parte organizativa, interna. Algún cambio de leyes, que son cosas necesarias de analizar. Se busca hacerla más funcional, la Fuerza Armada. Pero ¿quiénes son los más capacitados para decir cómo funcionar mejor? Los miembros de la Fuerza Armada, ¿no? O sea, y para volver a repetirles, los miembros de la Fuerza Armada tienen doble capacitación. Se capacitan en profesionales para la guerra y también en otro tipo de profesiones liberales que la situación económica los ha obligado a hacer, muchos por su propio peculio y otros dentro de los planes de formación que tienen los institutos. Pero ¿por qué no darle el beneficio de la duda ante tanta crítica, esperar que la buena voluntad de un gobierno que tiene un militar o es militar, un ex militar como presidente de la República, que conoce la situación de las Fuerzas Armadas, esperar que vengan los cambios pues en positivo, ¿no? Sí, yo no desconfío de la voluntad del presidente de mejorar las cosas, eso no desconfío, pero como lo están llevando a cabo, sus asesores más cercanos están equivocados, porque no es la forma de hacerlo, ¿no? O sea, la forma de hacerlo sería encargarle al comando conjunto que se reúna con los comandantes generales y le dan las tareas, las mismas listas que han pasado para la parte de delegación de facultades. Analícenla y entréguenos una propuesta y debatirla en el Ejecutivo primero y luego de eso llevarla al Congreso porque son cambios fundamentales. Y los cambios fundamentales tienen que tener el aval de nuestra democracia, que es el Congreso, ¿no? Y eso sería muy positivo si se hiciera de esa forma. Si debatiera en el Congreso. Si se debatiera en el Congreso también. Ahora, Almirante Jorge Montoya, a lo largo de tantos años yo he venido observando muchos procesos en nuestras Fuerzas Armadas, algunos complicados, otros bastante difíciles de administrar, pero tengo la impresión que cuando llegan los gobiernos al poder, pocos son los personajes que conocen la interioridad de la Fuerza Armada, ¿no? Es decir, parecen desconocer, porque la Fuerza Armada es todo un mundo. Es un mundo. Un mundo particularmente especial, que sobre sus recursos humanos, sobre su capacidad logística, sobre su potencia de fuego, ¿no? Todas esas cosas que van de alguna manera, y parece que quienes a veces asumen estos roles protagónicos políticos, parecen desconocer la realidad de la Fuerza Armada, ¿no?
porque hasta incluso ponen en debate si es célula viva o no célula viva, hay cosas por el estilo, ¿no? Cuando sabemos todos que la labor de un militar es particularmente distinta a la de un empleado del público, un funcionario público, porque el militar, cuando recibe una orden, no está con que tengo que cumplir mis 8 horas. ¿No es cierto? No, ni que yo no puedo ir allá porque mi señora no quiere. No existe eso, ¿no? No existe. Ese es el tema. Existen condiciones muy particulares en la forma del trabajo que tienen las Fuerzas Armadas que los distinguen del resto del país, y por eso no quiere decir de que querramos ser diferentes. Somos diferentes por naturaleza. Profesionalmente, en ese sentido. Pero por lo demás somos un peruano igual que cualquier otro, ¿no? Que tiene mucha cuota de sacrificio para poder seguir adelante. Lo hemos dicho, queridos amigos, siempre lo hemos dicho, ¿no? En todos los escenarios, ahí están nuestras Fuerzas Armadas para defender no solo nuestra soberanía, nuestra integridad territorial. Mañana recordaremos un día importante, ¿no es cierto? Ustedes como militares saben lo de la celebración de la reincorporación de Tacna al seno de la patria, y obviamente tenemos que decir que todos los peruanos, vistamos una uniforme, tengamos la edad que tengamos. A mí algún día me preguntaron en una entrevista, ¿qué haría yo a la edad que tengo si hay un eventual conflicto? Como haría cualquier peruano de cualquier edad, civil o militar, me dan un fusil y un destino y ahí nos encontramos. Eso creo que... Y yo le preguntaría al presidente del gobierno regional de Tacna qué ha hecho con el ferrocarril Tacna-Arica, que está inoperativo hace tiempo y no lo arregla. Exactamente. Eso hemos tratado hoy día también. Exacto. Todas estas cosas son importantes recordarles a los políticos.